Hola, buenas tardes a todos. Soy Lara, la tutora del máster. Os doy la bienvenida a la sesión de hoy, que irá de mano del coordinador del máster, el ingeniero Edison Guánchez. Volvemos en unos minutos. Hola, buenas tardes de nuevo. Ya tenemos en línea al coordinador. Nada, os recuerdo que la sesión se grabará para enlazarla posteriormente en el campus. Y nada, ya cuando quieras, Edison. Ok, ya estamos ya. Bueno, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de cierre del bloque 2 del Máster Internacional en Diseño y Construcción de Puentes. Mi nombre es Edinson Guánchez y vamos a estar conversando hoy principalmente sobre la asignación del primer proyecto. Vamos a ir enlazando el enunciado del primer proyecto con los temas que hemos estado revisando en el desarrollo del máster. ¿Ok? Entonces, bueno, para ver cómo estamos de audio, sé que ya Lara me confirmó que estábamos ok por este lado. Me gustaría tener la retroalimentación de ustedes, si es posible, por favor. Y continuamos. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes, Mustafa, Fernanda, Nilton y el resto. Muchísimas gracias por su retroalimentación. Roberto, excelente. Bueno, bienvenidos todos entonces. Vamos entonces a conversar. Creo que en este punto, ya por experiencia previa en estos temas, sé que hay mucho interés en conocer el desenvolvimiento de lo que sería el proyecto. ¿Ok? Y hablar un poco sobre el enunciado y todo lo que envuelve al primer proyecto, que tiene que ver con diseño de superestructura e infraestructura de puentes de concreto armado y precomprimido. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a revisar un poco lo que es este enunciado para que podamos tener sobre todo el planteamiento claro, y en función de este enunciado vamos a ir revisando los documentos que nos van a servir de apoyo para esto. ¿Ok? Antes de empezar, bueno, hablando un poco de lo que ha sido el recorrido del máster en este segundo bloque, hemos podido hablar de lo que es la filosofía de diseño de la superestructura del puente, lo que es la infraestructura. Hemos hablado principalmente de diseño de puentes en concreto u hormigón armado, ¿okay? Dependiendo de la forma en la que nos sea más cómodo expresarlo según nuestra localidad, de nuestra área regular de trabajo. Hemos hablado un poco de los miembros pretensados, los miembros posttensados. También hemos establecido temas referentes con el diseño de puentes segmentales y hemos revisado un poco lo que es la filosofía de diseño, la normativa, los procedimientos de cálculo, todo lo que es también una introducción a los aspectos constructivos, y también hemos revisado cierta temática constructiva relacionada con la parte de juntas, apoyos, etcétera. ¿Okay? Nos han hecho algunas consultas particulares que es importante también dejarlas claras por acá en esta sesión, que tiene que ver con otras tipologías de puente en concreto armado, especialmente, por ejemplo, el caso de los cajones, por ejemplo, el caso del el detalle numérico del puente posttensado. ¿Okay? Eso está incluido en el contenido del máster, pero hemos decidido, debido a solicitud de varias personas que nos han manifestado que el contenido de alguna manera ha sido complicado seguirlo cabalmente en el tiempo que hemos estado revisando los temas, vamos a generar un bloque que se va a llamar temas complementarios, y en estos temas complementarios vamos a asignar esas otras tipologías de puente y esos tópicos que son complementarios a esto. Allí vamos a incluir algunos aspectos que tienen que ver con un ejemplo numérico de puentes posttensados, que obviamente en este primer bloque es muy importante dominar los conceptos de las vigas pretensadas. Ya posteriormente, ustedes al pasar al ejemplo numérico del posttensado, ya es mucho más fácil abordar esta tipología de puente, entender lo que es el recorrido de los tendones y de los cables posttensados, etcétera, pero además ya han tenido oportunidad de revisar todo el comportamiento y la filosofía de diseño de esta tipología de puente. Este aspecto, esta tipología de puentes posttensados es la que gobierna el tema de los cajones posttensados vaciados en sitio y de los cajones prefabricados también. De manera entonces que también van a existir unos documentos complementarios que tienen que ver con el aspecto de los cajones. ¿Okay?
y otros temas que sirven de complemento a los tópicos ya impartidos. Esto es porque la información es muy densa, sobre todo en la parte de concreto, hormigón pretensado, preesforzado, etcétera. La información es muy densa porque la tipología de puentes de concreto, tanto concreto convencional como precomprimido o preesforzado, representa algo así como entre un 70 y un 80% de la totalidad de los puentes a nivel mundial. Entonces, se le ha dado mucho protagonismo a esta tipología de puente en el ámbito normativo y en el ámbito de diseño y construcción a nivel mundial, y por ende entonces la información es bastante densa, ¿ok? Entonces esa información la van a tener ya, a medida que va transcurriendo el máster, de manera que ya las personas que dominan con facilidad los temas que se están impartiendo y las filosofías que vamos a abordar en el proyecto puedan fácilmente dirigirse a estos temas complementarios, y los otros que van revisando a una velocidad más baja los tópicos impartidos pueden, al ir culminando estos temas, pueden ir revisando estos temas complementarios, ¿ok? Porque definitivamente la información es bastante densa y sabemos que es difícil desarrollar esto al detalle cada uno de los tópicos que envuelven a lo que es la filosofía y diseño de estos puentes, ¿ok? Entonces eso es importante que lo comentemos para que también sepan que van a seguir recibiendo información aún habiendo cubierto el tema. Probablemente ya iniciaremos próximamente lo que es el área de diseño de puentes en acero, pero de igual forma seguirán recibiendo información que tiene que ver con puentes de concreto, etc. Y esta misma filosofía la vamos a manejar durante el resto del máster, porque hay una línea de formación que es básica, que es fundamental. Hay personas dentro del grupo estudiante, hay personas que recién inician en el área de diseño de puentes. Es importante que se cubra la línea de formación de puentes convencionales, que es lo que debemos entender, y ya entendido eso les garantizo con plena seguridad que es mucho más sencillo abordar las tipologías de puente más complejas, ¿ok? Para que tengamos eso presente. Bueno, volviendo entonces al enunciado de nuestro proyecto, tenemos entonces las características generales del proyecto que vamos a desarrollar. Es un puente conformado por 3 tramos de 30 metros de longitud cada uno, para una longitud total de 90 metros. Los tableros del puente no se consideran conectados de forma integral a los apoyos. Quiere decir que estos puntos de acá donde están los pórticos no son apoyos integrales, es decir, no implica que los tableros estén transmitiendo momento en lo que es la unión con los pórticos centrales. Es importante que quede claro porque se está modelando cada apoyo como simplemente apoyado. Ahora bien, el Midas tiene por defecto, y lo vamos a ver en el anexo 1 del enunciado, tiene por defecto considerar de forma automática el puente con conexión integral al apoyo. Entonces, en este anexo vamos a conseguir un procedimiento paso a paso para poder liberar los momentos flectores que se desarrollan en esta zona, de manera tal que podamos analizar cada tablero como simplemente apoyado, ¿okay? Y que entonces se cumpla con los requisitos que exige dicho proyecto, ¿okay? Luego tenemos la tipología de tablero que vamos a emplear, un tablero de 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho, ¿okay? Con defensas laterales y un separador vial central, tal como se muestra en la figura. Aquí vemos entonces la longitud total, el ancho total de lo que sería este tablero, 15.6 metros, y tenemos las especificaciones de separadores, defensa y superficie de rodamiento. Además, aquí se denota, se observa ya claramente definido lo que es el ancho de las líneas de tráfico, que son las que definimos en nuestro cálculo o en nuestro análisis de cargas móviles o cargas rodantes. Vamos a trabajar con 6 vigas compuestas precomprimidas. Hablamos de compuestas porque van a trabajar de manera conjunta lo que es la viga preesforzada conjuntamente con la loseta de tablero, ¿okay? Ellas estarán separadas a una distancia de 2,72 metros. Las vigas a utilizar serán ASTO tipo I, trabajando de manera compuesta, ¿okay? Que es lo que les decía al comienzo. Las pilas serán de sección transversal circular de concreto armado, y las vigas cabezales, que es la que denominamos pier cap, de sección transversal rectangular o cuadrada, constante de concreto armado, ¿okay? Vamos a trabajar con diafragma en los extremos y en el centro de cada tramo del puente. Es decir, si vemos acá en planta, vamos a tener un diafragma al inicio, un diafragma al final, un diafragma en el centro. Debido a que estos tramos, estas longitudes de tablero ya están en el orden de 30 metros, ya excedemos los 24, 25 metros que recomienda la documentación técnica pertinente, ¿okay?
Vamos entonces a ver un detalle de lo que sería esta sección transversal. Aquí vemos la altura completa de lo que sería ya el pórtico, la separación entre columnas y lo que sería la dimensión de los voladizos medido al eje de las columnas o pilares, ¿ok? Que se indica la separación centro a centro de las vigas pretensadas, el detalle del espesor de el pavimento asfáltico y lo que sería ya la indicación de la loseta que trabaja de forma compuesta con la viga preesforzada. Bien. Continuamos acá. Nos dan entonces las propiedades del concreto. Propiedades del concreto que vamos a utilizar para la viga, para los girders. Okay, fíjense ya lo que serían las vigas de concreto pretensado. Fíjense el orden de magnitud de la resistencia cilíndrica del concreto. 8 KSI son 563 kilos centímetros cuadrados. Una resistencia cilíndrica importante, típica de miembros pretensados. El módulo de elasticidad también bastante elevado en función de esta resistencia F'C. Y luego tenemos la especificación de lo que sería el concreto o la resistencia cilíndrica del concreto de la viga cabezal o pier cap, las pilas y el diafragma. ¿Okay? Están las propiedades de este material como tal para el resto de los componentes. Y las características de los tendones, acero estándar ASTM 270K de baja relajación, que es lo que se utiliza con mayor frecuencia en el diseño de este tipo de elementos. Fíjense entonces la carga de asfalto, uniformemente distribuida, con peso unitario de 2.400 kilos por metro cúbico para un espesor de 5 centímetros. Esto representa 120 kilogramos por metro cuadrado, uniformemente distribuida sobre el tablero. ¿Okay? La carga de las barandas, como carga linealmente distribuida a lo largo de ambos bordes del tablero, alrededor de 500 kilos por metro lineal que asignamos entonces en nuestro cálculo. El separador vial central también pesa o estará pesando 500 kilos fuerza, 500 kilogramos fuerzas por metro lineal. ¿Okay? La carga vehicular de diseño será la que define el código ASTO, la carga HL93, en el cual tenemos que revisar lo que sería la condición envolvente o más desfavorable de el camión o el tándem de diseño y la carga del carril de diseño. ¿Bien? De manera que si estamos trabajando con el software podemos directamente tomar las solicitaciones envolventes al considerar los dos trenes de carga o lo que sería ya la carga viva nocional HL93 que establece el código ASTO, que ya sabemos que tiene una componente de camión o tándem y de carga de carril de diseño. Bien. Adicionalmente tenemos entonces una rigidez horizontal en el apoyo a la viga longitudinal a la subestructura, con un valor KSUH de 6.500 kilos por centímetro, una rigidez vertical KSUV ya de lo que sería 2,5 millones de kilogramos fuerza por centímetro. Estos valores no son tomados de forma arbitraria, su lógica tiene que ver ya en otros documentos que hemos revisado previamente. Voy a irme a uno de ellos. Vamos a ubicarlo acá. Está por acá. ¿Ok? Fíjense en este documento donde tenemos un caso resuelto un poco más complejo que el de su proyecto, un puente de 4 tramos de 35 metros de longitud. Pudimos ver, vamos a bajar, aquí tenemos una especificación de cargas de igual forma, etcétera. Aquí tenemos la información de los bearings o de lo que serían los apoyos de las vigas pretensadas. Nos dan unas características y en función de estas características se obtiene entonces la rigidez horizontal y la rigidez vertical. Para efectos de su proyecto ya se lo estamos dando como datos, pero ¿de dónde vienen esos datos? De analizar la rigidez de los apoyos de esta manera. Este análisis de rigidez es bien importante, siempre hago mucho hincapié a esto, porque me he conseguido en la práctica que hay muy poca documentación referida a estos temas de la rigidez de los apoyos. Resulta que en la práctica ocurre mucho que conseguimos en tutoriales o en procedimientos de análisis que nos dan este valor de rigidez y simplemente pensamos que esta rigidez, bueno, es una rigidez común, convencional para muchos casos y no necesariamente es así, porque vamos a ver en el ejemplo que tenemos acá en el documento B2T3P1, consideraciones para el modelado de diseño en concreto armado en medida civil, vamos a ver que definitivamente esto va a depender fuertemente de lo que es las propiedades
del apoyo que estamos considerando. En su material tienen un documento que tiene que ver con el cálculo de apoyos, ya para profundizar en lo que es la filosofía de cálculo de este componente del puente. Sin embargo, la realidad es que estos apoyos de neopreno son los que más se utilizan en la práctica, lo que serían los apoyos elastoméricos, estos que les indico acá de forma esquemática, y las rigideces siempre están, o en la mayoría de los casos están en orden de magnitud muy cercano a esto que les estoy indicando acá en el ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estas rigideces nosotros cometemos el error o simplemente las subestimamos o las sobreestimamos, cambia fuertemente la respuesta sobre la infraestructura del puente. Y esto va a tomar una importancia especial en el diseño sísmico del puente. Cuando vayamos al módulo de diseño sismo resistente, que analicemos la respuesta del puente ante carga sísmica, vamos a ver que estas rigideces horizontales y verticales van a tomar un papel bastante protagónico en la respuesta lateral del puente. Entonces, es interesante, en nuestro proyecto ya es un dato que está asignado, pero si queremos ver, bueno, ¿de dónde vienen estos números? Vienen de una filosofía de análisis como la que indica el documento B2T3P1, ¿okay? Para que sepamos entonces de dónde salen estos valores. La distancia A entre los extremos de la viga longitudinales de dos vanos continuos será igual a 10 centímetros, mientras que la distancia B desde el extremo de la viga hasta el centro del apoyo de la misma será igual a 30 centímetros. Fíjense que está acotado acá lo que es A y lo que es B, tal como se observa en esta figura. Esta aclaratoria se las hago para que no se compliquen con el tema de la junta para efectos de su proyecto. No se requiere tener en cuenta aspectos constructivos relacionados con la junta entre tableros, es decir, no se compliquen con la selección de un determinado tipo de junta, etcétera. Si ustedes quieren llegar a ese nivel de detalle, bienvenidos, lo pueden suministrar y con mucho gusto lo vamos a revisar como parte de los entregables. Pero no es exigencia que se compliquen con el detallado del tipo de junta entre tableros, ¿okay? Se los aclaro para que puedan tener esto, que esto no sea un problema dentro de la resolución del proyecto, ¿okay? Vamos a utilizar el modelo CBFIP de 1990 para el cálculo de las propiedades dependientes del tiempo del concreto. Considerar humedad relativa ambiente igual al 70%, la da el concreto a la culminación del curado, inicio de la reacción, es de 3 días. ¿Okay? Y esto ya lo hemos venido conversando en los documentos previos donde hemos hablado de estos modelos, de cómo varía lo que es tanto el F'C como el módulo de elasticidad del concreto en función del modelo del CBFIP. ¿Okay? Y que podemos perfectamente asignarlo al software Mida Civil, como ya lo indican también los tutoriales que hemos estado revisando. ¿Okay? Vamos entonces a considerar un espesor de asiento de 2,5 centímetros en la mitad de la longitud de la viga prefabricada. Eso también se especifica en los tutoriales cómo hacerlo. La edad de la viga prefabricada en la transferencia es de 10 días para una resistencia aproximada de 475,78 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, o son 6,8 KSI, de manera entonces que después de estar 10 días la viga vaciada en la planta, se hace la transferencia de la fuerza de pretensado. ¿Okay? Eso se los comento porque es uno de los puntos que define lo que son las etapas constructivas dentro del modelo de análisis, ¿okay? Para que lo tengamos en cuenta. No se exige cálculo manual detallado de las pérdidas del pretensado, esto es bien importante, lo que sería el método refinado, podemos utilizar perfectamente el método aproximado establecido por el código ASHTO del RFDI que hemos visto en clase, o incluso si desean obtener el valor de esfuerzo directamente dentro del software. Voy a irme a ese documento, hay un documento que es el B2T2P3 que habla sobre requisitos para el diseño de miembros pretensados y postensados. Aquí tienen en el punto 2.3, tienen método aproximado para el cálculo de pérdidas a largo plazo o dependientes del tiempo. ¿Okay? Aquí tienen, en sus documentos, tienen de forma detallada lo que es el método refinado, el método detallado y el método aproximado, que es este que les indico acá. Para el proyecto se le exige que determine las pérdidas únicamente mediante la aplicación de esta expresión que tienen acá. ¿Okay? Pueden hacerlo perfectamente por allí. Si alguien quiere aplicar el método refinado, está completa libertad de hacerlo, pero para efectos de proyecto se exige únicamente esto. ¿Okay? Eso es importante también especificarlo porque si alguien tiene ya toda esta información programada o en un avance y comprensión importante, bueno, puede perfectamente aplicar los métodos más avanzados, pero también el tiempo apremia y todavía tenemos mucho contenido por revisar. Vamos pronto a iniciar el contenido de puentes de acero, entonces es importante que podamos resolver el proyecto con las especificaciones mínimas que les estamos indicando. Si alguien quiere ir un poco más allá, no hay ningún problema, pero que podamos seguir avanzando en la temática del máster.
Ok, continuamos acá entonces. El participante podrá efectuar el diseño de los miembros de forma manual o utilizando la herramienta de cálculo Mida Civil. Sin embargo, se recomienda obtener el modelo con la correspondiente geometría para determinar las solicitaciones de diseño con la finalidad de optimizar los tiempos de entrega. Se debe utilizar la versión 2.3 de Mida Civil descargada de la página web, tal como se indicó en el tablón de noticias del aula virtual. Okay. Este punto es importante porque sabemos que hay muchas personas que son fanáticas de los software y hay personas que no lo son. ¿Okay? Y hay personas que simplemente los utilizan como herramienta complementaria de cálculo tras efectuar sus cálculos manuales. Por eso le aclaramos que sus cálculos pueden hacerlo perfectamente con Mida Civil, o si deciden hacerlo de forma manual, también está permitido. Obviamente el cálculo se vuelve más tedioso, más complejo. Sin embargo, no dudamos de que alguien tenga todo esto de alguna manera ya programado en Excel, etcétera, y que no desee utilizar la herramienta, es perfectamente válido. ¿Okay? Acuérdense que Mida Civil, al igual que cualquier software, es una herramienta complementaria, y dentro del máster la estamos utilizando como herramienta de diseño complementaria porque, bueno, da cierta versatilidad y cierta facilidad para resolver los proyectos. Es un software que tiene bastante potencia en los procesos de análisis y diseño para puentes, pero si alguien definitivamente prefiere hacer el cálculo manual, puede perfectamente hacerlo. Nuestra recomendación es hacerlo con Mida Civil porque de verdad van a optimizar mucho los tiempos de entrega y la información con que se está solicitando como entregable sale de forma muy rápida, muy directa al Mida Civil. Lo importante es que al final hemos estado revisando una cantidad importante de documentación, información teórica, información normativa, información de diseño, que obviamente al obtener la salida del software vamos a tener suficiente criterio para poder analizar los resultados de la herramienta, que al final es lo que buscamos de un software, tener una herramienta que nos facilite los procesos de análisis y diseño y que podamos con un buen respaldo teórico, bibliográfico y normativo saber que los resultados que obtenemos son consonos con lo que estamos aplicando o el proyecto que estamos resolviendo. ¿Está bien? Bueno, tenemos acá entonces información detallada ya de lo que sería la viga ASTO a utilizarse. Vamos a trabajar con una viga ASTO tipo 4 con una distribución de tendones de 0,6 pulgadas de diámetro de baja relajación, grado 270. Aquí tenemos la sección transversal de esta tipología de viga. Esta es la misma viga que en exposición de proyectos anteriores hemos predimensionado, por ejemplo, a través de las gráficas de la PCI. En este caso ya la estamos suministrando de forma más directa también para que usted pueda de una vez resolver el cálculo de forma más directa. De igual forma puede hacer las verificaciones como lo hemos hecho previamente con el manejo de este tipo de tablas. Tenemos entonces la distribución de tendones en el centro y en los extremos. Obsérvense que acá ya se fija la distribución de tendones en lo que sería la primera, segunda y tercera fila. Aquí, y cuando nos decimos, por ejemplo, nos referimos 12 a 2,5 pulgadas, quiere decir que son 12 tendones que están separados del borde inferior de la viga a 2,5 pulgadas. Estos son 12 tendones que están respecto a la fibra inferior de la viga a 4,5 pulgadas. Y estos son 4 tendones que están a 6,5 pulgadas del borde inferior de la viga. ¿Okay? De igual forma ocurre para lo que sería los extremos. Los extremos también tenemos una distribución de tendones medida respecto a la viga inferior. Y en los extremos lo que ocurre es que podemos visualizar los aceros que están esviados o que están ya deformados, lo que llaman la filosofía de tendones Harp. ¿Okay? Donde tenemos entonces la distancia de la línea de cada tendón medida respecto al centro o lo que sería al borde inferior de la viga. ¿Okay? De manera que siempre dejamos este como 0 y vamos a estar midiendo esta distancia al borde inferior de la misma. ¿Está bien? Aquí está lo que les decía, fíjense que está el punto de esviaje o de doblado de los tendones. En este punto particular de la viga estamos desviando 6 tendones o 6 tendones deformados, que es lo que es la filosofía Harp, y 22 tendones rectos que van a lo largo de la fibra inferior de la viga pretensada. Este acero pretensado será tensado al 75% de su resistencia, 0,75 FPU, con tendones deformados 0,4L, que es la distancia que les indico acá,
para controlar las tensiones en el concreto. Esto lo hacemos obviamente para disminuir un poco lo que son los esfuerzos de pretensión en los extremos de la viga, donde el peso propio de la viga es más bajo y cuesta mucho contrarrestar las fuerzas de pretensado. Entonces, al hacer esta deformación o este viaje de los tendones, lo que estamos es prácticamente minimizando la fuerza de pretensado, variando el centro de gravedad de la fuerza de pretensado para que dicha fuerza no sea tan fuerte en los extremos de la viga y podamos ocasionar entonces daños en la misma. ¿Está bien? Aquí nos dan las propiedades entonces de los tendones, el esfuerzo cedente, lo que sería ya las propiedades del esfuerzo último aplicado, ¿okay? Y tenemos entonces la trayectoria de los mismos, como les decía hace un momento. ¿Okay? Vamos a ver entonces qué nos piden respecto a la viga pretensada. Verificar los esfuerzos actuantes en la fibra superior y en la fibra inferior de la sección transversal de la transferencia, eso sería la etapa inicial. Evaluar los esfuerzos en el extremo de la viga y a 0,5 L del extremo de la misma, considerar el esfuerzo límite de atracción igual a 0,24 raíz de F'C. Verificar los esfuerzos actuantes en la sección transversal en condición de servicio. Realizar el diseño por flexión de la viga para el estado límite resistente tal que el momento resistente sea mayor al momento último. Y realizar el diseño por corte de la viga para el estado límite resistente tal que el corte resistente sea mayor o igual al corte último. ¿Okay? Documentos de referencias para efectuar este diseño. Tenemos por acá lo que sería un documento que es el B2T3P2, que son consideraciones para el diseño de concreto precomprimido en mida civil. ¿Okay? Acá tienen un tutorial, en su material tienen un tutorial donde se indica paso a paso cómo efectuar el modelado de los miembros precomprimidos. ¿Okay? Acá tienen toda la información detallada de cómo efectuar el modelado, cómo hacer el análisis y cómo obtener entonces los resultados que se requieren para efectuar el análisis de estos miembros. ¿Okay? En este documento pueden irse paso a paso con lo que es la asignación ya y el manejo del software. Obviamente, este documento tiene de igual forma un respaldo que tiene que ver ya con, espérenme un momento acá, con lo que sería ya las consideraciones modelado de diseño en concreto armado de mida civil, de manera que aquí tienen también toda la filosofía de modelado, análisis y diseño del puente en concreto armado. Aquí tienen también un tutorial paso a paso para modelar la totalidad del puente, aunque es un puente un poco más complejo que el que tienen en su proyecto, a nivel de características geométricas y configuración, es bastante parecido. La idea es que puedan entonces tener este como referencia y puedan aplicar el uso y lo que serían los datos y los tips que vimos en este documento, aplicarlo a la resolución de su proyecto. ¿Okay? Y tienen el documento requisitos para el diseño de miembros pretensados y postensados, donde tienen toda la teoría referente ya a comportamiento, ¿ok? Todo lo que es referido a cálculos de pérdidas, cálculos de esfuerzos, verificaciones, etcétera. Allí tienen todo lo que implican los chequeos de los estados límites, el diseño por flexión, ¿ok? Diseño por flexión de estos elementos, en qué consiste la filosofía de diseño, las transferencias de los esfuerzos, todo lo que es las verificaciones en los estados límites, que es lo que ya es parte de la condición del proyecto, que le estamos especificando ya unas verificaciones ante los esfuerzos límites típicos que se manejan en este tipo de miembro estructural. Y tenemos también todo lo que es el desarrollo normativo para análisis y diseño de miembros en concreto precomprimido y preesforzado. ¿Okay? Ahí lo tienen paso a paso, toda la descripción completa, para que entonces puedan aplicar este esquema de análisis en su proyecto. ¿Okay? De todas formas, me devuelvo al enunciado, es importante que se concentren en la solicitud que se le está haciendo acá. ¿Okay? Los esfuerzos actuantes, fibra superior y fibra inferior de la sección transversal, en la etapa inicial o de transferencia, en los extremos de la viga y a la mitad de la misma, con un esfuerzo límite de atracción a 0,24. Esfuerzo actuante en la sección transversal en condición de servicio, la verificación por flexión y la verificación por corte. Esto es el mínimo que se requiere en el proyecto, el mínimo y suficiente para poder, como quien dice, garantizar la verificación del elemento preesforzado. ¿Okay? Vuelvo y reitero, si alguien desea indicar mayor información de diseño, es perfectamente válido y con mucho gusto la analizaremos, pero estos son las premisas o las solicitudes principales para el proyecto. ¿Okay?
para que lo tengan en cuenta a nivel de alcance. Luego tenemos diseño de la subestructura del puente. Tenemos entonces predimensionado. Algo que se me pasó. Recuérdense que tienen en su material, en la exposición de proyecto, tienen un cálculo detallado paso a paso en unas hojas desarrolladas ya con MATCAD, donde tienen todo el procedimiento paso a paso también desde el punto de vista numérico de una viga pretensada, ¿ok? De manera que la idea es que pueden tomarla como referencia y guiarse para lo que son los resultados esperados en el diseño de la viga, ¿ok? Entonces que esta solicitud de alcance que tenemos acá, la parte preesforzada, la parte pretensada, pueden guiarse perfectamente por este documento que es parte de la verificación o exposición de proyecto que se hizo previamente también en el tema 3 del bloque 2. ¿También? Manera entonces que lo tienen como referencia. Esto es viga cabezal. Y ya vamos a hablar un poco de lo que sería. Y aquí tenemos, aquí teníamos el diseño de la viga y pretensada, y aquí tenemos otro ejemplo de diseño también, paso a paso, que puede entonces tener como referencia para su proyecto. ¿Está bien? Bueno, entonces que pueden guiarse con ese documento. Ok, tenemos diseño de la subestructura del puente, columna. Predimensionadas las columnas, los apoyos intermedios, considerar los efectos de esbeltez en el diseño de las columnas. Ok. La idea es que podamos fijar una sección transversal en función de la altura que tiene el pórtico. En una de las exposiciones de proyecto se explicó que uno de los métodos que se recomienda en la práctica es trabajar con el requisito de esbeltez. Trabajamos con la condición K por L entre R y fijamos este valor de esbeltez en un rango que nos permita garantizar un comportamiento adecuado del pórtico. Obviamente, cuando hacemos el modelado y el análisis, vamos a obtener la respuesta exacta y podremos calibrar lo que serían los resultados. Pero es muy importante efectuar este predimensionado porque nos va a dar un feeling de lo que serían los resultados esperados en el diseño, ¿ok? Entonces, en nuestro pórtico, voy a subir un momento, con estas características que tenemos acá de altura, podemos entonces perfectamente aplicar ese criterio K por L entre R y fijar, según lo que se explicó en el documento de exposición de proyecto, fijar el rango de K por L entre R más apropiado para poder obtener un radio de giro y por ende una sección transversal de la columna que permita, al modelarse, permita obtener unos resultados adecuados a la condición esperada. ¿Okay? Eso es lo que se pide para este ítem que tiene que ver con predimensionado de columna. Luego tenemos el diseño del acero de refuerzo longitudinal de la columna utilizando el diagrama de interacción creado para la sección transversal propuesta en el programa de cálculo. Ok, esto explicado también, que no quiero que haya confusión con esto. La idea no es que usted se ponga a construir un diagrama de interacción de cero. Si alguien lo quiere hacer, es perfectamente válido. Existe un documento de referencia que te permite ir paso a paso a construir el diagrama de interacción, pero la idea es que ustedes puedan literalmente hacer el modelado de medida civil y puedan tomar de una vez el diagrama de interacción que genera el software y a partir del diagrama de interacción hacer el diseño del refuerzo longitudinal de la columna o el pilar. ¿Okay? De manera entonces que no es necesario que usted construya el diagrama de interacción de forma manual, a menos que usted quiera utilizar otro software que le permita hacer ese diagrama de interacción y que con ese diagrama de interacción haga el diseño del refuerzo longitudinal, que también es perfectamente válido. ¿Okay? Pero no se les está exigiendo que lo haga de forma detallada, de forma manual, sino que lo puede tomar directamente del software, que es mucho más sencillo y obviamente mucho más rápido. ¿Okay? Luego tenemos el diseño de acero de refuerzo transversal de la columna. Ustedes tienen también en su material, en la exposición de proyecto, un documento que explica paso a paso también, mediante una hoja desarrollada en MATCAD, lo que es la verificación de la columna desde el punto de vista de cortante y todo lo que es la separación del acero de refuerzo que se utilizaría en el diseño de dicha columna. ¿Okay? De manera entonces que con este documento pueden apoyarse para hacer esas verificaciones. Sin embargo, si trabajamos con el MIDA Civil, lo que haremos con esta documentación es simplemente validar que los resultados están cónsonos en el orden de magnitud esperado. Luego tenemos la viga cabezal Pier Cap, el predimensionado de la viga cabezal de sección rectangular constante, es uno de los requisitos del proyecto. También conversábamos en la exposición de proyectos sobre cómo predimensionar esta viga.
¿Okay? Aquí les estoy mostrando el documento también de el diseño de la viga cabezal para momento positivo y el diseño de la viga acá, y el diseño de la viga cabezal para flexión negativa. ¿Okay? De manera que estos dos documentos, obviamente, el tratamiento de la viga es diferente para presencia de momento positivo como para presencia de momento negativo. De igual forma, reitero que si trabajamos con el MIDA Civil, esta verificación es muy rápida y ustedes con la documentación simplemente pueden validar que los resultados estén en el orden de magnitud esperada. ¿Okay? Eso es lo que queremos acá. Entonces el predimensionado es simplemente que usted fije una sección transversal con un criterio. ¿Okay? Un criterio que en función de lo que conversamos en la exposición de proyecto, un criterio que pueda estar basado o en ese aspecto o algún criterio también particular que deseen utilizar, tomado de alguna otra documentación técnica, alguna otra normativa, etcétera, pero que definitivamente usted pueda fijar previamente una sección antes de pasar al software y que no sea simplemente tantear dimensiones en el software, sino que exista un criterio que permita fijar la dimensión para luego efectuar las verificaciones. Tenemos entonces el diseño de flexión de la viga cabezal para máximo momento positivo, es lo que les indicaba acá. En este documento tenemos el diseño de viga cabezal por flexión positiva. Obviamente, si usted lo está haciendo con MIDA Civil, no es necesario que desarrolle esto de forma tan detallada a mano, a menos que lo desee desarrollar para efectos de práctica. ¿Okay? Y de igual forma, el otro aspecto del enunciado es el diseño de flexión de la viga para momento negativo, que es el otro documento que tenemos acá para flexión negativa, donde también tenemos paso a paso toda la verificación por cortante y torsión de dicha viga. ¿Okay? Acuérdense que la viga cabezal es esta sección que se encarga de recibir lo que serían las vigas pretensadas o las vigas de concreto preesforzado. ¿Está bien? Vamos a continuar entonces. Luego tenemos el diseño del acero de refuerzo transversal. Nos referimos al diseño por corte. Aquí debemos establecer un diámetro y una cantidad de estribos con su correspondiente separación. De igual forma, en su material tienen también lo que sería el diseño por cortante de dicha viga cabezal. ¿Okay? Ya tienen un documento que explica de forma detallada cómo efectuar ese análisis, pero lo que es importante acá es que podamos entonces con un criterio mínimo hacer la verificación de diámetro y cantidad de estribos con su correspondiente separación en el modelo y que el modelo nos permita hacer simplemente la verificación para garantizar que el cortante resistente es mayor al cortante último. ¿Okay? Este mismo requisito es el que estamos solicitando para momento resistente mayor que momento último, en lo que cuando hablamos de la viga preesforzada, es el mismo criterio para lo que sería el diseño de flexión de la viga cabezal, momento positivo y negativo, y para el diseño por corte de dicha viga cabezal. ¿Está bien? Los entregables del proyecto será entonces una memoria de cálculo que incluye el análisis de resultados y conclusiones. Acá deberemos presentar entonces los resultados de la parte 1 y 2, incluyendo las solicitaciones de diseño y esquema de las secciones transversales obtenidas con su correspondiente acero de refuerzo según corresponde. Es decir, ustedes, habiendo hecho todo este análisis, obviamente van dentro de la memoria a explicar en qué consistió el proyecto, las características geométricas, cuáles fueron las cargas que asignaron, cómo asignaron los trenes de carga, cómo hicieron el modelado del puente en el software, cuáles eran las dimensiones que consideraron el análisis y ya con eso entonces pueden reportar lo que son los resultados fundamentales del diseño de la viga pretensada, la viga pier cap y las columnas o pilares del puente. ¿Ok? De manera que reportan todos los resultados principales con la descripción del modelado, análisis y, cómo no, pueden hablar un poco de la filosofía de construcción que tendría el puente para que exista una consonancia entre lo que estamos diseñando y lo que se espera construir. Y el respaldo de esta memoria serán entonces las hojas de cálculo que ustedes hayan utilizado, si trabajaron con hojas de cálculo directamente o con cálculos manuales o los reportes del software MIDA Civil, y el modelo en MIDA Civil en caso de utilizar la herramienta. Si lo hicieron de forma manual, obviamente se exigirá entonces el detalle de los cálculos manuales empleados. ¿Okay? De manera entonces que con esto ustedes ya estarían ensamblando una combinación entre lo que es una memoria descriptiva y una memoria de cálculo típica de un proyecto de puentes. ¿Okay? Con estas características. Al final tienen en el anexo 1 lo que es la descripción paso a paso
para asignar los releases en la parte central de los apoyos. Aquí tienen un procedimiento detallado para poder hacer esa asignación acá en el punto central, porque en el proyecto, como les decía hace un momento, se exige que el puente tenga junta en los apoyos, quiere decir que él trabaje simplemente apoyado y que es una de las filosofías de cálculo y construcción, que una de las que más se utiliza en el continente americano, por ejemplo, aunque eventualmente se pudieran conseguir algunas tipologías de puentes integrales. De igual forma, estos puentes son de los predilectos en la práctica por su facilidad constructiva y por su facilidad también de diseño y concepción, ¿okay? De manera entonces que este es el alcance que se pide para este proyecto, ¿okay? De manera entonces que acá en el anexo pueden verlo bien detallado cómo hacer esa variación en el modelo para que puedan considerar esto en el análisis. ¿Está bien? De esta forma, señores, entonces esta es la asignación del proyecto. Ya tienen especificado en el aula virtual una fecha de entrega para el mismo. De manera entonces que, bueno, la idea es que pongamos entonces manos a la obra. Yo sé que algunos ya han empezado a revisar el enunciado y ya han ido avanzando con algunas cosas, pero era importante que en la sesión de hoy pudiésemos leerlo con mayor detalle para que no quedase ninguna duda en particular en relación al enunciado, la asignación y los entregables, ¿okay? No sé si hay alguna consulta particular en relación a esto que hemos conversado hoy, si tienen algún punto allí pendiente que quieran revisar. Recuerden entonces que adicional mientras formulan cualquier pregunta que tengan pendiente, adicional a los ejemplos y a la exposición de proyectos, pudimos revisar en la documentación del máster, pudimos revisar todos los aspectos teóricos que rigen el diseño, por ejemplo, de las vigas cabezales, de las pier cap, ¿okay? Les explicó entonces, basado en el código AASHTO, cuál es la filosofía de diseño de estos componentes, de estos miembros del puente. De igual forma, tenemos también el ejemplo detallado de lo que es el diseño por corte y torsión de la viga cabezal, ¿okay? De manera que aquí está la filosofía de comportamiento y diseño de estos miembros en particular, que también pudimos revisarlo al detalle dentro del máster, ¿okay? De manera entonces que obviamente esta documentación viene cargada de muchas expresiones, de muchas ecuaciones, y obviamente lo más fácil es que usted pueda revisar directamente el documento para ver el paso a paso del procedimiento de análisis que se sigue en estos miembros, ¿okay? La idea de estos documentos es que usted pudiese ir a la herramienta y tener un manejo bastante apropiado de los resultados que arroja el software, ¿okay? De manera entonces que no nos convertimos en operadores de software, sino que literalmente podemos tener un manejo del resultado esperado en el mismo, ¿okay? Y luego tenemos también otros documentos que hablan los aspectos teóricos y los procedimientos de análisis y diseño que sí se siguen para lo que es el comportamiento de columnas o pilares, ¿okay? Cuáles son las ecuaciones, cómo determinar los cortantes y la torsión sobre la columna, que también es parte del alcance del proyecto y que podemos también efectuar de forma bastante rápida mediante el uso de la herramienta, pero que con esta documentación usted puede perfectamente validar los resultados del software, ¿okay? Entonces, esto es importante que sepamos entonces que lo tenemos como parte del material, y recuérdese también que tiene documentos tutoriales paso a paso para poder efectuar el análisis del puente completo, y según los resultados que se obtuvieron en la exposición de proyectos, puedan ustedes desarrollar sus resultados para este proyecto en particular, y puedan hacer comparativas y puedan definitivamente cumplir con los entregables. ¿Está bien? Vamos a ver, tengo una consulta acá de Fernanda. Tengo una duda en los ejemplos. En el cálculo del momento de la losa, ¿por qué no se divide entre el número de vigas si no está dividido entre la relación de módulos de elasticidad? Bueno, déjame que apunto esto acá, Fernanda, porque tendría que ubicar exactamente el ejemplo al que te refieres y con gusto te respondo por escrito, porque tengo que ver exactamente, ya ahorita tenemos bastantes documentos en el desarrollo del máster y no quiero darte una respuesta errada, ¿ok? Déjame que chequeo con detalle y con mucho gusto reviso tu consulta para responderte vía foro, ¿ok?
¿ok? Yo apunto acá tu pregunta y con gusto te la desarrollo por escrito. ¿Está bien? Bueno, aprovecho para comentar que este fin de semana hemos tenido algún pequeño problema con el campus. Si han formulado alguna pregunta que no se haya quedado grabada o que vean que no se contesta, es porque es eso, no se ha llegado a grabar, que la pueden volver a colgar para darle una respuesta. Si el fallo en el sistema ocurrió a partir del jueves en la noche, Lara, o del Sí, viernes en la mañana. mira, el jueves yo les dejé preparadas las tareas porque el viernes no iba a estar en el despacho y nada, creo que si a las 7 menos cuarto, así, puede ser que ya no quedara grabado nada de lo que fueron colgando. Durante el viernes hubieron etapas que sí que funcionaba el campus, pero claro, es muy difícil determinar qué es lo que se ha grabado y qué es lo que no. Entonces, que echen un repaso por si ven que hay Ok, algo que habían escrito y que no ha llegado, pues que lo vuelvan a subir. ok, ok, perfecto. Ok, vamos a ver, tengo acá un comentario de Fernanda. En el último ejemplo de la viga pretensada, los momentos son ya directamente introducidos. Este proceso lo estoy haciendo de forma manual. Tengo una gran variación respecto al introducido con lo calculado. De la misma forma, quiero saber cuánto es la variación que tiene que haber entre el análisis de carga viva obtenido con el MIDAS respecto al obtenido de forma manual. Ok, lo que voy a hacer con el ejemplo es que lo reviso al detalle y prefiero si esta consulta respondértela mejor vía foro para, incluso si puedes, Fernanda, envíanos por el foro la diferencia que estás obteniendo y lo que ocurrió con tu análisis para, obviamente, revisarlo a más detalle en el cálculo y te podemos dar respuesta a tu inquietud. Eso prefiero atenderlo ya más, ya como es un caso más numérico, prefiero atenderlo más al detalle de forma escrita, ¿ok? Pero es muy importante la consulta que me haces en relación a la carga viva y en relación al análisis en MIDAS en general, ¿ok? Ya durante muchos años, ya seguramente muchos de ustedes deben saber que es muy complicado lograr la convergencia exacta de cálculos manuales con resultados de software, ¿ok? Esto es muy complicado. ¿Ok? Por mucho que aplicamos métodos que buscan ser lo más exacto posible o con simplificaciones que buscan ser muy precisas, de igual forma siempre van a haber diferencias, ¿ok? No existe una regla o no existe un aspecto que indique que 10% esté bien o 5% esté bien o 15%, etcétera. Obviamente lo que hay es criterios ingenieriles que nos dicen, bueno, esto parece que va bien, literalmente. ¿Ok? Y es la realidad porque es lo que uno se consigue en la práctica. ¿A qué me refiero? Bueno, que cuando uno tiene diferencias entre un cálculo manual y un cálculo de software en el orden de 5, tal vez un 7 y de repente hasta un 10%, uno pudiera decir, bueno, que parece que los números van cónsonos con lo esperado, ¿no? Lo típico es que los cálculos manuales tiendan a dar más conservadores que el software, ¿ok? Es lo usual. Sin embargo, no es de extrañar que en algún momento dé al revés, ¿ok? Lo que hay que ver es si da al revés, cuál es el porcentaje de diferencia que se está arrojando. Como les digo, no existe una guía de diseño práctica que diga que una diferencia del 5 o el 10% esté bien o esté malo. Nada que ver. Simplemente lo que existe es, bueno, que si se aplicó el procedimiento de análisis que dicta el código, se aplicaron las expresiones, se trabajó con un criterio de análisis que cumple con lo que exige el código, definitivamente los resultados no deberían desviarse en gran manera de los resultados que arroja el software. ¿Ok? Esa es la realidad. Obviamente, bueno, ya si están empezando a desarrollar su proyecto y empezar a hacer los cálculos manuales y van al MIDA Civil, estoy seguro que la mayoría de ustedes querrá comparar resultados manuales con MIDA Civil. La verdad es, y esto no es de MIDA Civil, esto lo he vivido con todos los software con los que uno le ha tocado trabajar desde el punto de vista de diseño de estructuras o cimentaciones. La verdad es que, bueno, los cálculos manuales siempre dan una diferencia respecto al software. ¿Ok? Esa es la realidad. ¿Hasta cuándo es permisible? Bueno, obviamente un resultado que varíe en el doble o el triple, obviamente hay algo raro y se debe revisar, pero
en la práctica uno acepta estas diferencias entre un 5 y tal vez un 7,5%. Tal vez en algunos casos pudiéramos hasta permitir un 10% si vemos que desde el punto de vista manual hemos hecho alguna simplificación importante, y pensar entonces una diferencia del 10% tal vez no es de susto. ¿Okay? Pero definitivamente hay que desarrollar los cálculos y hay que obtener los números para poder tener la solución definitiva. ¿Okay? Por ejemplo, esto que me comentas en relación a los momentos flectores, como tal de tu viga respecto a los cálculos que estás efectuando aparte, si la diferencia es muy importante, bueno, hay que revisar bien qué es lo que está ocurriendo en el ejercicio respecto al cálculo que estás efectuando. Pero cuando hablamos del Midas o de cualquier software, de verdad que es muy complicado lograr la convergencia exacta entre los cálculos manuales y los del software. ¿Okay? Es muy complicado. Entonces, bueno, trataremos de, si lo están utilizando de forma conjunta, es decir, si van a desarrollar cálculos manuales de forma conjunta con el Midas, bueno, traten de utilizarlo como verificación y de que simplemente ambos resultados no se desvíe uno respecto al otro de forma tan abrupta. ¿Okay? Esa es la realidad. Y eso no va a ser de este proyecto, ni de este software, ni de esta situación. Eso lo vamos a conseguir prácticamente en cualquier software. ¿Okay? Es una realidad que nos conseguimos en cualquier proyecto. ¿Está bien? Me consulta por acá Enrique Linero, ¿cómo puedo calcular la excentricidad de los tendones deformados en los apoyos, o simplemente estos se llevan al eje neutro de la viga o al centro de la sección de la viga? Sí, lo recomendable, Enrique, es llevarlo al eje neutro o al centro de la sección de la viga, es correcto. ¿Okay? Eso es lo ideal, porque colocándolos así ya vas a tener, como quien dice, bien controlada la fuerza de pretensado, llevándolo a la posición que más te favorece desde el punto de vista de comportamiento, siempre y cuando cumplas con el porcentaje de tendones que se pueden desviar, que estamos hablando de un 25% aproximadamente del total de los tendones. ¿Okay? De manera que ya al cumplir con ese requisito, automáticamente tienes ya garantizado el control de excentricidad en el extremo de la viga. ¿Okay? Ok, me indica por acá Amaral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver, me comenta, en mi caso tengo desviaciones de un 15% respecto a lo reportado con el software Midas Civil. Bueno, mira, habría que revisarlo. De verdad que no te puedo decir que esté bueno o malo, definitivamente, porque te digo, muchas veces desde el punto de vista manual hacemos muchas simplificaciones, y cuando vamos acumulando esa simplificación, definitivamente pueden darse porcentajes como los que comenta. Habría que ver, Amaral, habría que ver si el civil te está dando, o sea, quién te está dando más conservador, si te está dando más conservador el cálculo manual o el software. Eso sí es interesante, porque por lo general consideramos que el software hace un cálculo más exacto de los esfuerzos, más exacto del comportamiento, y si el 15% del cálculo manual está por encima, mira, no veo motivo para preocuparse si todo está bien concebido. ¿Okay? Bueno, excelente, me indicas por acá que el cálculo manual es el que te da conservador. Mira, no veo mayor problema. De verdad que no veo mayor problema con el porcentaje que me estás reportando. De verdad que no. Ok, me consultas por acá, la información a entregar la puedo tomar directamente del civil. Sí, es la idea, que si tienes la herramienta la puedas utilizar al detalle. Recuérdense que la idea del máster es que ustedes puedan aplicar los conceptos de diseño de este tipo de elementos, pero que definitivamente puedan aprovechar al máximo la herramienta para que ustedes puedan ya concebir de la misma forma como trabajamos en proyectos. Cuando trabajamos en proyectos, indicamos las cargas que vamos a trabajar, la normativa que vamos a utilizar, los criterios geométricos, los criterios de diseño, la configuración que voy a utilizar, y en función de eso ya indico todos los datos que utilicé en mi análisis y modelado, características, consideraciones, etcétera, para finalmente reportar resultados. ¿Okay? O sea que puedes tomarlo perfectamente ahí. Lo que sí, por favor, cuando entreguen los resultados, entréguenlos de forma organizada, con subtítulos y aclarando qué resultado corresponde cada cosa que van a reportar, para que el proceso de revisión pueda ser también más expedito, porque si no, de repente vamos a estar consultándoles sobre la información que no se comprenda, ¿okay? y se demora mucho el tiempo de revisión. Pero si ya todo viene perfectamente identificado, lo que corresponde a cada resultado, no habrá
haya mayor inconveniente. ¿Ok? Enrique me comenta por acá, gracias. Bien, excelente, Enrique. No sé si hay algo más por allí. Si hay algún otro aspecto que deseen consultar. Ok, no sé si alguien más está por allí formulando alguna inquietud en particular. Bueno, me gustaría saber, yo sé que tienen otro mecanismo para reportar un poco lo que es los comentarios referentes al aspecto técnico que hemos venido abordando, pero en los asistentes me gustaría saber si el contenido ya de lo que hemos visto en el bloque 2, si les ha permitido a la gente que se inicia en Puente, si les ha permitido definitivamente comprender estos temas y cómo les ha parecido entonces lo que es el desarrollo de este segundo bloque en lo que se refiere a diseño de puentes de concreto. Sé que hay gente que tiene buena experiencia en diseño y construcción de puentes, de repente algunos de los tópicos pueden parecerles algunas cosas un poco básicas, pero también tenemos personas que recién inician en este mundo de diseño de puentes. Entonces, bueno, si tienen algún comentario también, lo pueden también notificar por acá y lo comentamos sin mayor problema, ¿ok? Para saber también de mano de ustedes qué les ha parecido el desarrollo técnico de este bloque, porque ya bueno, ya con este proyecto estaríamos cubriendo lo que es el desarrollo de diseño de puentes en concreto armado y precomprimido, y ya empezamos a iniciar lo que es el diseño de puentes de acero, pero no pierdan de vista lo que les comenté hace un momento, van a tener una carpeta de documentación complementaria para que puedan reforzar lo que sería ya los otros tópicos que desean abordar ya a más detalle, y que son tópicos que obviamente ya tienen que ver con otras tipologías de puentes. Es muy complicado abordarla en esta línea donde ya hay mucha información que revisar. ¿Ok? Ok. Bueno, muchísimas gracias. El amigo José Agustín me comenta que bueno, que esta revisión le ha evitado continuar con mucho chequeo de texto. La comunicación ha sido excelente. Bueno, excelente, José Agustín. Muchísimas gracias por tus comentarios. Excelente, entonces. Bueno, muy bien que les haya podido resultar para complementar la información que ya manejan. ¿Ok? Ok, me pregunta por acá Enrique que le aclare cómo es lo de las vigas tipo Asto. Es una viga tipo Asto tipo I, pero la tipo 4. O sea, la confusión que se genera, Enrique, que ya entiendo, creo que entiendo por qué te dio confusión, es porque es una viga tipo I. Déjame ir al detalle. ¿Ok? Es una viga tipo I, como la que vemos acá, con forma de I, como típicamente concebimos esta viga, ¿ok? Pero el detalle como tal del diseño es una tipo 4, ¿ok? Es decir, no es una tipo 1, sino una tipo 4. Lo que pasa es que es una viga I tipo 4, ¿está bien? Que sé que eso puede confundir un poco. Me comenta por acá Fernanda, en el Wizard de Medida Civil modelamos la viga como frame, así como también la losa como elemento frame. ¿No sería mejor modelar la losa como plate? Así podríamos tener una mejor distribución de carga en la mayoría de los ejemplos, modelar la losa como frame. Lo puedes hacer de cualquiera de las dos formas, Fernanda, no hay ningún problema. Cuando lo modelas tipo plate, se incrementa fuertemente el tiempo de análisis en tu ordenador, en tu computador personal con el que estés trabajando, pero puedes hacerlo perfectamente como tipo frame o como tipo plate, no hay ningún problema, ¿ok? Los resultados deberían darte bastante consono. No se exige, para el proyecto no se exige
el diseño de la loseta de concreto. Ya ustedes han tenido oportunidad de revisar con bastante detalle toda la filosofía de diseño de la loseta como tal, y para efectos de proyecto nos estamos concentrando más en la sección compuesta, en la viga pretensada, en la viga pier cap y en lo que son las columnas o pilares, ¿ok? Pero sí, puedes hacerlo, puedes modelar tipo plate sin mayor inconveniente. El tema que vas a tener es que tu velocidad de análisis va a ser mucho más lenta, ¿ok? Para analizar el modelo, pero lo puedes hacer perfectamente de ambas formas, ¿está bien? Me consulta por acá Amaral, la distancia de acero pretensado de la viga tipo I es tomada desde el extremo inferior. La distancia, por ejemplo, sí, es correcto. Vamos a irme otra vez a esa imagen. Espérenme que voy acá. Ajá. Cuando decimos acá 2,5 pulgadas, 4,5 pulgadas y 6,5 pulgadas, es medido desde la fibra inferior de la viga, ¿ok? E incluso las que tienes reportadas arriba también están medidas desde la fibra inferior de la viga, ¿ok? Esa es la filosofía con la que se planteó la distancia de los tendones. ¿Está bien? Ok, me dice Enrique acá que ya está entendido. Javier me indica que el material está muy completo, independientemente del nivel de conocimiento. Muchas gracias, Javier. Gracias por tus comentarios. Amaral me dice que está entendido también. Bueno, y Amaral también me dice que le ha parecido todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es importante su retroalimentación, también porque faltan muchos bloques por abordar. Hay muchos profesores desarrollando contenido, desarrollando información, ¿ok? Estamos a cargo de coordinar todo este volumen de información que es bastante denso, sobre todo lo de los últimos bloques. Todavía están en fase de desarrollo, en fase de análisis, y es importante sus comentarios y sus aclaratorias para que la información les llegue con la mayor claridad posible, que sea de provecho para todos, ¿ok? Esa es la idea, tal cual. Vamos a ver, tengo otra consulta por acá, Enrique. Ok, la ubicación de la carga de la defensa lateral se puede tomar también a 0,13 del borde del tablero. Sí, esa no te va a afectar en gran medida. Déjame irme acá. Espera un momento. Acá. Acá te refieres a la carga distribuida de las defensas laterales. Sí, prácticamente puedes irte ligeramente al borde y ya estás considerando que la carga, bueno, en realidad si la carga de la baranda mide 0,50, el eje de esta carga estaría como a 0,25 del borde del tablero. Pero mira, cualquier diferencia que tengas en esta carga de 5 o 6 centímetros no te va a afectar en gran medida los resultados del análisis, ¿ok? No hay ningún problema. Ok. Me consulta por acá René Girón, si es posible resumir de forma simple el aspecto de la generación del momento secundario en vigas continuas. Ok, René, fíjate, no te preocupes que acabas de ingresar, no te preocupes porque la sesión está siendo grabada y ya próximamente la vas a tener disponible en el aula virtual. Importante de este proyecto es que la viga pretensada está simplemente apoyada, ¿ok? Es una de las premisas importantes. En este caso estamos comentando, me voy a ir al comienzo, al inicio del enunciado, ¿ok? Estos tramos de 30 metros son simplemente apoyados. Quiere decir que no hay transmisión de momento en los apoyos y por lo tanto no se generan momentos flectores directamente sobre los apoyos. Es decir, cuando analizas la viga compuesta como viga pretensada, simplemente analizas los esfuerzos al momento de la transferencia y en condición de servicio. Para eso te riges por la condición de servicio 3 y la condición de resistencia 1, que es lo que especifica el código ASTO, y automáticamente hacer la verificación de tu viga como sección compuesta y llevarla al tablero. Automáticamente en el anexo del proyecto vas a poder ver cómo liberar los momentos en los apoyos de manera que no haya transmisión entre tableros, de manera entonces que no vas a tener ninguna transferencia de momento allí, ¿ok? Se comporta como simplemente apoyada y automáticamente puedes hacer el análisis como una viga simplemente apoyada en el modelo, que obviamente, como estamos considerando cuatro carriles de diseño, vas a tener
un movimiento de carga importante, que por eso lo más cómodo es hacerlo con el software, porque vas a tener vehículos que van en direcciones contrarias en la línea de tráfico 1, 2, 3 y 4, y obviamente eso te genera disposición de vehículos errática sobre el tablero para lo que sería el análisis ya de los pórticos o de los apoyos centrales. ¿Okay? Eso ya como quien dice está establecido dentro del enunciado del proyecto. ¿Está bien? De manera entonces que acá no vamos a tratar con vigas continuas, sino que vamos a tratar con vigas simplemente apoyadas. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta por acá? Bueno, si no les recuerdo que tienen el foro del proyecto habilitado para cualquier pregunta que les quede pendiente o al momento de revisar la videoconferencia, si hay algo que no les ha quedado claro o hay que aclarar cualquier aspecto, pues que tienen el foro para hacer las preguntas. Sí, es correcto. Entonces, bueno, ya obviamente me imagino que ya muchos estarán ya trabajando, empezando a trabajar en su proyecto. Obviamente, a medida que vayan avanzando, se les generarán dudas probablemente de orden numérico. Entonces, bueno, estaremos muy pendientes por el foro para aclarar esas inquietudes. Acá está una consulta de Javier, constructivamente esa junta, ¿qué tan amplia debe quedar? Por eso les comentaba acá a Javier cuando hablábamos de el enunciado en este punto. Este punto, fíjate que les decía que no se complicaran con el aspecto constructivo de esta junta como tal. ¿Okay? Si tuvieses que concebir una junta para este caso, tendrías que revisar, hay una presentación de tipologías de junta, donde en este caso, cuando estamos dejando 10 centímetros entre tablero, obviamente vamos a tener que pensar en un rango de deformación lateral importante y bueno, habrá que conseguir una junta particular para ese caso. Pero para efectos de tu proyecto, la idea es que no se compliquen con la concepción de la junta. Si terminas el proyecto y todavía tienes tiempo de abordar el diseño de la junta, puedes perfectamente hacer una propuesta y con mucho gusto la podemos discutir, ¿ok? No hay mayor inconveniente. Bueno, acaba de llegar otra consulta de último momento acá. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cuál hubiese sido la diferencia de haber seleccionado una viga cabezal rectangular o tipo T invertida, la cual es muy usual verla, sobre todo para tableros de viga pretensada? Bueno, obviamente, cambia la filosofía de diseño de la viga. Si no me equivoco, tiene un documento con el detalle de cálculo de este tipo de vigas, se concibe diferente, sobre todo porque tienes que analizar lo que es el comportamiento a flexión y corte en las alas de dicha viga, y hay un aspecto bien interesante que es el acero colgante, el acero que baja por el alma de la viga T invertida y se ancla de las alas de dicha viga. Entonces, obviamente, su filosofía es diferente a la de una viga rectangular que simplemente está empotrada en las columnas o pilares. ¿Okay? Sí, pero definitivamente, bueno, la filosofía de diseño cambia porque aunque las solicitaciones que recibe la viga cabezal o la pier cap, como la denomina el código ASTO, aunque esas solicitaciones son equivalentes a las de este tipo de viga que estamos analizando, su filosofía sobre todo de análisis y diseño detallado cambia respecto a la rectangular. ¿Okay? Hay un documento que lo detalla paso a paso, de manera entonces que, bueno, puedes revisarlo y cualquier duda también podemos atenderla allí directamente. Pero la diferencia principal es que hay un esquema de armado diferente. A nivel de momento flector y de cortante, lo que hacemos es trabajar con una geometría diferente, pero sobre todo este acero colgante hace una gran diferencia en la disposición del armado de dicha viga. ¿Okay? Me comenta por acá Víctor, he realizado una consulta del proyecto 1, no presento la misma duda, que pena, es una dormida y me gustaría me ayudara. La pregunta es la siguiente. Para el proyecto 1 se define la viga atravesada una separación entre 272 con un volado de 1 metro, es correcto. El ancho efectivo para la viga interna es 272 y para la viga externa de la derecha, como ejemplo, tendría un ancho efectivo por un lado 136 y por el otro lado, como está el volado, sería de 1 metro. Con respecto al anterior estoy en lo correcto y con las vigas externas en el MIDA en la A señala la imagen 2 o en su defecto cómo sería el proceso. Vamos a ver si te entiendo la consulta. Déjame irme
a la sección transversal. Ajá, ok. Sí, al disponerla cada 2,72, literalmente la distancia que queda al borde de la viga externa, fíjate que es de 1 metro, de manera que es tal cual como comentas. Estas vigas externas tienen un ancho tributario de 1,36 a la izquierda y 1 metro a la derecha, que es lo que marca el voladizo de la losa de tablero. Es tal cual como lo indicas, Víctor. ¿Ok? Así mismo es. Me consulta por acá Enrique. ¿Qué es lo que se entiende cuando se dice que las vigas trabajan de forma compuesta con la losa de concreto? Bueno, sí, lo que significa eso, Enrique, es que la viga, no, su comportamiento desde el punto de vista de resistencia y condición de servicio, no es ella sola como sale de planta, sino que tenemos que pensar en una viga compuesta, porque tiene dos materiales con dos módulos de elasticidad diferentes y con dos tiempos de vaciado diferentes. Tienes una viga pretensada que haces en planta, que haces en fábrica, y cuando llevas a obra haces el vaciado de la loseta. Obviamente, cuando comienza el tablero a recibir cargas, entonces ya no va a trabajar la viga pretensada sola ni el tablero solo, sino que trabaja una sección compuesta de forma longitudinal al puente. Quiere decir entonces que esta sección, que tiene una componente de loseta en la parte superior y su viga pretensada abajo, trabaja como un todo. ¿Ok? Es como que si tuvieses dos materiales con propiedades diferentes para poder absorber las cargas. Por eso es que el análisis desde el punto de vista de comportamiento lo hacemos previo a la colocación de la loseta, simplemente para garantizar que en el momento de la transferencia la viga cumple con los esfuerzos actuantes a los que está sometido en la transferencia, y la loseta, ya cuando se coloca la loseta, la idea es garantizar que la sección compuesta trabaja como un todo y que dicha loseta no tiene problemas de esfuerzo ni que se genere un problema de cortante allí complicado entre los dos materiales. ¿Ok? A eso es lo que nos referimos como sección compuesta, que simplemente se vacían, se conciben en periodos diferentes, pero a la final, cuando comienza su vida útil, ya comienzan a trabajar ambos materiales de manera conjunta. ¿Está bien? Edgardo me comenta, a favor no olvidar los que tenemos problemas con el MIDA Civil. En mi caso no se puede utilizar la carga estándar. Sí, he visto este caso, Edgardo. Déjame ver cómo va eso, pero sí he estado al tanto de lo que te ocurre allí. Déjame que al finalizar la conferencia hago la consulta de cómo va tu tema, ¿ok? No te preocupes. Me consulta por acá Sergio, sí, precisamente que el cálculo es totalmente distinto, que referido a la viga T, es correcto. ¿Cuáles pudiese ser la decisión, ya sea por comportamiento o por facilidad constructiva, de tomar una u otra? Bueno, no, la respuesta es muy sencilla. El por qué seleccionar una viga T o una viga rectangular, obviamente por problemas de gálibo. Okay, definitivamente. Cuando tenemos esta configuración de viga, fíjense qué ocurre con las elevaciones si sumamos lo que es la altura de la viga más la altura de la viga pretensada más la loseta. Obviamente la altura total va incrementándose a medida que vamos sumando dimensiones en elevación al pórtico. Si hacemos una viga T, obviamente podemos recortar la altura y podemos controlar el gálibo del puente. Entonces casi siempre el uso de la viga T viene dado es por un problema de vialidad. ¿Okay? Casi que el proyecto de vialidad es el que determina que utilices o una viga rectangular o una viga T. Definitivamente esa es la razón más importante. ¿Okay? Y en mi experiencia personal, eso prácticamente ha sido lo que ocurre. Simplemente un puente concebido como el que vemos acá, un puente muy apropiado, un comportamiento muy entendido, muy fácil de construir, que obviamente siempre en los puentes buscamos facilidad constructiva, pero cuando ya hay problemas de gálibo, definitivamente hay que recurrir a la viga T para poder aprovechar esa reducción de altura que tenemos, al no estar apoyada la viga pretensada directamente en la parte superior de la viga, sino estar apoyada sobre el ala de la viga T invertida, y por ende entonces logramos mucha versatilidad en el sistema constructivo. ¿Okay? Me consulta por acá Enrique, el ejemplo de la viga pretensada está completo, queda muy claro. Si es posible nos ayude con un ejemplo similar para vigas postensadas y trazadas. Sí, Enrique, vas a tener una viga postensada
completa, paso a paso, detallada, con todo el cálculo completo, el recorrido del tendón. Eso lo van a tener pronto en su material complementario y vas a tener todo lo que es el análisis teórico de diseño y constructivo y un ejemplo de vigas de sección cajón multiceldas, ¿ok? Que es una sección que se utiliza mucho también en puentes en ambos continentes, ¿ok? La sección cajón, que es muy versátil, ¿ok? Que obviamente tiene unas implicaciones, el tratamiento de la celda, el tratamiento de la losa inferior, superior, etcétera, pero vas a tener un material bastante completo que tiene que ver con el posttensado y que tiene que ver con estas vigas de cajones multiceldas también, para tanto a nivel teórico y de diseño como también a nivel de ejemplo, ¿ok? Un ejemplo paso a paso que vas a tener para ese caso. De manera entonces que a medida que vayas desarrollando tu proyecto, en cualquier momento ya vas a tener eso disponible. Cuenta con eso, no te preocupes. Vamos a ver acá. Ajá, René me hace una consulta. Cuando los apoyos intermedios de un puente no se tiene un marco, sino más bien un solo pilar, el análisis predimensional relacionado al valor K para obtener la esbeltez se toma en sentido longitudinal al puente o en sentido transversal, o no hay diferencia de K se utiliza para cada sentido. Cuando es único, René, no habría problema, es indiferente que lo hagas, longitudinal o transversal, porque para ambas dimensiones, para ambas direcciones se va a comportar igual como un voladizo, ¿ok? Entonces puedes trabajar perfectamente con un K de 2 y algo, lo que les indiqué en la recomendación de predimensionado por esbeltez, pues prácticamente es un voladizo en ambas direcciones y puedes hacer el predimensionado sin mayor inconveniente, ¿ok? O sea que puedes considerar que se comporta como voladizo en ambos sentidos o en ambas direcciones. ¿Está bien? Bueno, creo que entonces ahora sí estamos completos. Bueno, señores, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias entonces por su consulta y su retroalimentación. Manos a la obra entonces. Nuestra aspiración es que todos entreguen el proyecto, ¿ok? Entonces vamos a darle duro con la información y con lo que es los ejemplos y todo, para que podamos entonces de verdad cubrir este bloque con éxito y que finalmente al completar el proyecto podamos entonces decir que aprendimos diseño y construcción de puentes en concreto armado y además desarrollamos un proyecto completo desde el punto de vista numérico, con manejo de software, dimos recomendaciones, entregamos memoria de cálculo y podamos entonces haber cumplido con la meta y con los objetivos planteados. ¿Está bien? Entonces, bueno, los invito a que no se fatiguen, ¿ok? Tomen bastante café para que puedan entonces desarrollar su proyecto, que yo sé que eso son actividades nocturnas, porque sé que todos están bien comprometidos con el trabajo, pero bueno, definitivamente los invito a que saquen ánimos para que puedan completarlo. ¿Está bien? Entonces, bueno, muchísimas gracias una vez más por su asistencia y bueno, nos seguimos viendo por el foro y seguimos en sintonía. Probablemente ya cuando avancemos en la culminación del bloque 3 nos vamos a volver a escuchar por acá. Y en ese tercer bloque también vamos a estar con los profesores a cargo del módulo de diseño en acero. ¿Está bien? Entonces, bueno, que tengan una excelente tarde, una excelente noche y que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias por todo y hasta luego. Genial, pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias también a ti, Edinson. Y nada, un saludo para todos y nos vemos por los foros.